Conocemos el tiempo como duración. Esto es, ayer, las experiencias, la memoria, el conocimiento de ayer, actuar hoy para formar mañana. Esta es la duración, un tiempo de tiempo. Y hay tiempo como lo hará. Soy eso y debo ser eso. Y para convertirme en eso, necesito tiempo. Esto es, gradualmente hasta mañana, después de mañana, lo haré. Me convertiré en lo que quiero ser. Y todavía tenemos tiempo como esfuerzo. Y tiempo como pensamiento. Estas son las cosas que examinaremos. Primero, nuestra mente, el mecanismo de pensamiento. El pensamiento es obvio, resulta del tiempo. El cerebro, toda la estructura cerebral es el resultado del tiempo, de muchos años. Tomó todo este tiempo convertirse en lo que somos. Y pensó que el proceso integral de pensamiento se basa en el tiempo, ya que es el momento de conocer, la experiencia, la acumulación de conocimiento que forma memoria. Por lo tanto, cuando se presenta un desafío, cuando nos hace una pregunta, respondemos de acuerdo con nuestro conocimiento y conocimiento, es decir, con memoria. Este proceso implica tiempo. Por favor, comprenda. Por esa palabra, no entiendo entender intelectualmente. Podemos escuchar las cosas intelectualmente, estar de acuerdo o en desacuerdo, o agregarles algo. Pero este entendimiento no es la comprensión total. Cuando entiendes algo con esta comprensión total, la acción es simultánea. No hay primera comprensión y luego actuar. Cuando comprende este mismo entendimiento, es acción. Por lo tanto, no estamos investigando intelectual o verbalmente la cuestión del tiempo. Estamos investigando si es posible para una entidad humana como tal vivir en este mundo, funcionar en este mundo, si es posible comprender y actuar completamente, no a través del pasado, no como artista, científico, economista, comunista, religioso, etc. Todo esto está fragmentado. Somos, porque, investigando, para averiguarnos, no teóricamente, sino real y objetivamente, cómo una mente puede estar tan fuertemente condicionada como comunista, socialista, católica, hindú o mostan, transformando y liberando completamente del acondicionamiento. Porque solo entonces, en esta libertad, es posible descubrir cuál es la verdad. Solo en esta libertad puede haber paz y orden, no a través del desorden o la violencia, a través de la fragmentación de la mente humana en comunista, socialista, católico e hindú, no a través del nacionalismo. Este es nuestro mundo, y en él tenemos que vivir como seres humanos, y no como estadounidenses, rusos, hindúes o musulmanes. Y para vivir en paz necesitamos la orden. Pero esto solo es posible cuando hay libertad. Y esta libertad solo logramos al comprender toda la estructura psicológica de la mente humana. Así revela escuchar lo que dice sin acordar o rechazar, escuchar simplemente. Una de las mayores dificultades existentes en este acto de escuchar está nuestra incapacidad para prestar atención a algo por un cierto periodo de tiempo. Un cierto periodo de tiempo. Vinieron aquí después de pasar un largo día en una oficina detestable, cumpliendo una rutina poco interesante y cansada como están, tratando de entender lo que están diciendo. Para entenderlo, necesita una mente fresca, una activa, clara, saludable y sin compromiso. Y eso no es seguido por ningún patrón de acción. Porque en el último caso, el individuo no puede examinar, mirar, observar, debido a su prejuicio. Así que estamos investigando por nosotros mismos la naturaleza del tiempo, ya que estamos condicionados a pensar que todo depende del tiempo. Que tenemos que cruzar ciertas fases, pasar por el nacionalismo antes de llegar al internacionalismo y luego algo más. Es decir, tesis, antítesis y síntesis. Esto requiere tiempo. Y si examinamos toda la estructura del tiempo, veremos que el tiempo genera desorden y no el orden. Por lo tanto, para promover el orden en nosotros mismos y en la sociedad, se requiere una acción inmediata. Y no depende del tiempo como una duración. Como dijimos, el pensamiento es tiempo. Todo el mecanismo de pensamiento resulta del tiempo. Pensar es la reacción de memoria. La memoria es experiencia, tradición, la rutina establecida, las condiciones bajo las cuales fuimos creados. Con este fondo reaccionamos a cada desafío.
En consecuencia, las reacciones siempre están condicionadas y limitadas. Tenemos que liberar nuestra mente de estas reacciones limitadas, ya que los desafíos son inmensos. Para ellos tenemos que reaccionar total, y no parcialmente, porque es solo cuando reaccionamos parcialmente, inadecuadamente, que hay conflicto, dolor y sufrimiento. Solo cuando la mente puede reaccionar ante un desafío totalmente, es decir, correctamente, solo entonces puede liberarse del sufrimiento y el conflicto. Nuestro pensamiento nunca es gratis. Siempre está condicionado por el pasado, nuestra experiencia y conocimiento. Y no importa si pensamos verbalmente o no verbalmente. Pensar es una duración en el tiempo. Es decir, cada respuesta que damos a un desafío, si nos es familiar, es inmediato. Pregunte sobre algo que conoce muy bien, y su respuesta es inmediata. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vive? Usted responde rápidamente, porque es algo con lo que está bien familiarizado. Pero si le hace una pregunta mucho más compleja, la respuesta llevará tiempo y hay un retraso. Durante este intervalo, el pensamiento está operando como memoria, buscando, preguntando, requiriendo la respuesta. Este intervalo es de pensamiento, y este pensamiento se basa en nuestro conocimiento, en el pasado, el conocimiento y la experiencia que tenemos. Es por eso que pensar siempre es limitado. No digo que no debas pensar, pero por favor no saltes la conclusión opuesta, que es necesario pensar muy intensamente, descubrir las limitaciones del pensamiento. Solo piense racionalmente, saludable y lógicamente, y en la comprensión en su totalidad, la estructura del pensamiento. Tal vez alcanza un estado mental de percepción y sin acción. Este es un hecho. Como pobreza, guerra, odio y violencia, que son hechos y no opiniones. Los hechos no requieren opiniones, juicios y estimaciones. Solo requieren que los observemos. Y al observarlos, las opiniones y experiencias no tienen valor. Lo que tiene valor es que los vemos claramente. Vea, caballeros, existe la cuestión de la pobreza. Esta pobreza horrible, perniciosa y degradante, que existe en el mundo y todos lo sabemos bien. Para este hecho, nos reunimos con opiniones, partidos políticos, el camino de los comunistas, los socialistas, los congresistas, y no interesa realmente el problema de la pobreza. Solo estamos interesados en el método de resolverlo. Actúa sobre él de acuerdo con nuestros prejuicios, inclinaciones y tendencias políticas. El problema de la pobreza solo se puede resolver en una base mundial. No podemos resuelva como hindú o nacionalistas. Por lo tanto, para eliminar la pobreza, no podemos ser nacionalistas ni pertenecer a ningún partido. Porque, en este caso, solo estamos interesados en un cierto método para resolver el problema. Método al que se opondrán otros métodos, etc. Mientras tanto, la pobreza continuará existiendo. Lo que es necesario, por lo tanto, es darse cuenta del hecho no de acuerdo con sus prejuicios, su nacionalidad, su religión o la forma en que fue educado. Y cuando realmente miras un hecho, verás que en esta percepción hay amor, no una fórmula intelectual de cómo resolver el problema. El tiempo, por lo tanto, es un hecho en nuestras vidas. En cierto nivel, es necesario el tiempo. De lo contrario, podemos perder el autobús y la falta de trabajo. Pero el tiempo se vuelve destructivo, creador de desorden, cuando servimos como un medio para transformarnos. Supongamos, por ejemplo, que soy hábito. Creo el ideal de la no avidez como un medio para transformarme. El hecho es que soy ávido, pero espero que a través del tiempo, durante muchos días, muchos meses, logre esa transformación. Bueno, ¿qué sucede en el intervalo entre lo que es y qué debería ser? En este intervalo, muchos elementos y muchos factores. Y estos otros factores y elementos generan desorden. Vea, en este país, ha sido predicado a la no violencia durante muchos años, durante muchas décadas. Es un ideal tremendo esto, algo irracional. Ningún ideal tiene significado. Lo que tiene significado son los hechos. El hecho es que los seres humanos son violentos. ¿Y por qué necesitamos algún ideal? Servimos al ideal como un medio, una palanca para descarrilar la violencia. Servimos como una idea, un concepto, una fórmula para cambiar el hecho. Servimos como un mito para borrar lo que es. Y eso nunca será posible. Has hablado de no violencia, pero en realidad eres violento.
y solo tendrá la posibilidad de resolver el problema de la violencia si se libera de los ideales. Solo lo resolverá de hecho, si es violento, si investiga este hecho con todo su ser. Los ideales son meros escapes a los hechos, lo que es, lo que eres. Solo cuando vemos lo que somos, podemos operar una transformación radical nosotros mismos. El pensamiento nunca es gratis. El pensamiento siempre está haciendo esfuerzos, según un cierto estándar, una norma, un ideal, para hacer algunos cambios. Para este pensamiento, por lo tanto, el tiempo es necesario como un medio de cambio operativo. Espero que esté claro lo que estoy diciendo. Como dijimos al principio, no estamos aquí para estar de acuerdo o en desacuerdo, sino para investigar. Podemos entrar en más particularidades sobre este tema, pero la ocasión no es oportuna para profundizar mucho. El pensamiento implica la voluntad de cambiar. Esta determinación implica esfuerzo. Quiero decir, soy eso, y me convertiré en eso. Y para convertirse en eso, si requiere esfuerzo, es decir, la voluntad, eso solo lo sabemos. La voluntad es resistencia. Y a través de la resistencia, el ajuste, la compulsión, esperamos operar una transformación dentro de nosotros mismos. Por esta razón, vivimos para hacer esfuerzos y más esfuerzos. En la oficina, en casa, en las escuelas, siempre y siempre haga esfuerzos. Pero habrá una diferente forma de vida que no se requiere ningún esfuerzo. Esta es una pregunta esencial, porque el esfuerzo siempre implica violencia. Para el esfuerzo solo existe cuando hay alguna contradicción. No se limite a escuchar las palabras del hablante. Escúchalos para que revelen tu mente y corazón. Para que veas lo que realmente hay dentro de ti. Porque la transformación psicológica es mucho más importante que el cambio externo. Los cambios externos fundamentales no serán posibles si no hay transformación radical. Una verdadera revolución en la psique. Los cambios y reformas externas son necesarios, pero siempre son destruidos por nuestro estado interno de confusión, desorden y violencia. Por lo tanto, si deseamos promover el orden en el mundo, externamente, debemos tener orden dentro de nosotros. Y no hay posibilidad de crear este orden a través de la voluntad o el pensamiento. Ser se esforzará y tiempo de pensamiento. ¿Y qué vamos a hacer entonces? ¿Entiendes el problema? Voy a hablar de ello de manera diferente. Está el consciente y el inconsciente, y todos lo saben. El inconsciente es el desperdicio del pasado. Tradición, patrimonio racial, las innumerables experiencias del hombre, profundamente oculto, y que ocasionalmente nos envían mensajes a través de sueños, etc. Y existe la mente consciente, la mente que funciona todos los días, del hombre que tiene que ir a su trabajo, luchar, adaptarse, adquirir nuevas técnicas y habilidades. Entre lo consciente y el inconsciente siempre hay conflicto. Por supuesto, cuanto mayor sea la tensión entre ellos, mayor es el conflicto, la neurosis. En esta tensión puede producir una buena literatura, escribir poesía, componer música. Pero todo esto es el producto de esa tremenda contradicción en cada uno de nosotros. ¿Sabes lo que entiendo por contradicción? Es decir, pensar una cosa y hacer otra. Tener ideas maravillosas para que te conviertes en esto y más y vivas en contra de ellas. Cuanto más un individuo es intelectual, elocuente, teórico, político, cuanto mayor sea la contradicción, ya que está viviendo en un mundo de teorías y no de hechos. La contradicción, por lo tanto, genera conflicto. ¿No es así? Examinar, Señor. Escucha lo que estás diciendo. Es tu propia vida. No me importa mi vida. Estamos interesados en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuánto tiene que vivir cada uno en relación? Y las relaciones son la vida. Y cuando en las relaciones hay conflicto, entonces hay destrucción y desorden. Y en esta contradicción, en este conflicto, el amor no es posible. Solo produce más miedo, más ansiedad, más sentimiento de culpa. Por lo tanto, en la vida de cada uno de nosotros, hay contradicciones. De varias maneras. Algunas patentes, algunas sutiles. Y la contradicción, como dijimos,
es pensar una cosa y hacer otra. Y el estado de conflicto es una indicación de esfuerzo productivo. El hombre que no está en conflicto o la sociedad es esencialmente pacífico. Porque la entidad humana creó la sociedad en la que vive. Y la sociedad es la entidad humana. Los dos no están separados. Y la contradicción en nuestra vida, genera desorden. Por lo tanto, estamos viendo todo esto. Esfuerzo, contradicción, imitación, ajuste estándar. Y pensamiento incesante. Piense en tan poca importancia. Tal es nuestra vida diaria, nuestro problema diario de ansiedad, miedo, codicia y envidia. Por lo tanto, ¿cómo puede la mente humana, que es el resultado del tiempo, que es el resultado de la violencia, cómo puede esta mente trabajar una mutación en sí misma? Dirás, ¿cómo puede una entidad humana producir en sí misma una transformación tan radical? ¿Y cómo influirá esta transformación en la sociedad? Esta es una pregunta inevitable. Y es una de las preguntas estúpidas que puedes hacer. Debido a que el individuo se vuelve radicalmente, esta transformación no se realiza debido a la sociedad. No se hace porque el individuo quiere proporcionar buenos servicios o aspirar al cielo, a Dios, o qué más, es Él. El individuo se transforma, porque la transformación en sí mismo es necesario. Cuando amamos algo en sí mismo, por lo tanto, viene una claridad extraordinaria. Y esta claridad traerá la salvación al hombre y no a la provisión de buenos servicios y reformas. Este desafío requiere toda su atención. ¿Qué desafío? Teniendo en cuenta todo esto, esta forma compleja de vida interior, exterior, el individuo puede ser muy simple, tener pocas ropa o tomar una comida al día. E internamente, está en efervescencia. Como la mayoría de los santos y las personas religiosas que exigen la simplicidad internamente están extremadamente confundidos. Teniendo en cuenta este problema extraordinario y complejo, o más bien, ¿cómo puede vivir la mente en un estado de mutación? ¿Entiendes esta pregunta? Primero, al hacer esta pregunta usted mismo, verificará cuál es su reacción, porque la mutación es necesaria. La revolución psicológica es indispensable. ¿Cuánto cuesta el mundo en un horrible estado de caos y desorden? Hay odio y una enorme escala de violencia para generar en el desorden. Al darse cuenta de esto, tal pregunta se vuelve inevitable. Y tienes que dar la respuesta. No puedes decir, esto no me toca. Interesa a los religiosos, filósofos, científicos. Porque esto es un escape. Es tu problema. ¿Cómo resolverás esto? ¿Cómo responderás a esta pregunta? ¿Cómo estás reaccionando con ella? Lo que es necesario es saber cómo responder a un desafío de manera total y adecuada. De lo contrario, la respuesta producirá más conflicto. Debe ser adecuado para el desafío. ¿Lo entiendes? ¿Sabes qué es la meditación? No tenga en cuenta la estúpida repetición de unas pocas palabras, o sentado con piernas cruzadas, etc. La meditación es algo muy diferente. La meditación no es esa autohipnosis que a muchos les gusta practicar para tener visiones, ni son sensaciones provocadoras de todo orden a través de las drogas. Puede, por ejemplo, tomar una cierta droga que produce efectos extraordinarios. Resultados mucho mayores que la meditación autohipnótica. Para responder esa pregunta correctamente, completamente, con todo nuestro ser. Porque esta es la única forma de responder a una pregunta fundamental. Tenemos que prescindir de toda nuestra atención y no prestarle atención parcial o cuando nos queda bien. Para responder completamente, la mente debe encontrarse en un estado de meditación, es decir, en absoluto activo. Una actividad no estimulada por una idea o un examen. Es acentuar. La mente es capaz de todo. Y cuando te ves cara a cara con este problema, este desafío, la mente solo puede mirarlo en silencio. Un problema que nunca se propuso a sí mismo. Una pregunta que nunca se ha hecho, solo puede ser respondida con la mente en silencio. ¿Puedes responder? ¿Entiendes a lo que me refiero? Mira, hay personas religiosas en todo el mundo que quieren saber si hay Dios. No me refiero a aquellos que creen en Dios. Estos no son religiosos absolutamente. Están dominados por una mera idea, una forma de acondicionamiento. Ve al templo, la iglesia, la mezquita. Pueden ver numerosas ceremonias, rotar los pulgares, escuchar la masa,
etc. Y nada de esto es religión. Es simple escapar de los hechos de la vida. Así descubre si hay una realidad llamada Dios, o por otro nombre, le debe la mente, lo cual es tan insignificante, estrecho y condicionado, enfrentando un problema tan importante, completamente silencio. ¿Entiendes lo que estoy diciendo, señor? Mira, estoy proponiendo un gran problema. Un problema altamente complejo, que no podemos responder con sí o no en un minuto. Para enfrentar este desafío, necesitas un silencio completo en tu mente. Considere, por ejemplo, un problema matemático o científico que ha reflejado mucho en él, lo investigó, la descomposición, preguntando, mirando, preguntando, examinando, y no pudo encontrar una solución. ¿Qué significa eso? Su mente estaba en tremenda actividad mirando, preguntando, buscando, examinando, buscando la solución, y no pudo encontrarla. Entonces, ella silenció. Se detuvo ocupado con el problema. Sin embargo, continuó existiendo. Y luego, a partir de ese silencio, surgió la solución. Esa pregunta, por lo tanto, solo puede ser respondido por la mente que está en meditación. Es decir, en completo silencio. Sin ser obligado o disciplinado a lograr este silencio. Cuando la mente examina ampliamente un problema tan complejo, este examen es un proceso de disciplina. Solo por este examen, esta disciplina, que no es un ajuste, lo cual no es compulsión, lo cual no es una observancia de ningún patrón, lo que no es un ejercicio mental para pensar de una manera, la mente puede responder esa pregunta. Para que la mente pueda examinar muy profundamente este problema, darse cuenta de todo lo que implica, tiempo, cambio, sensibilidad, darse cuenta de lo que significa esfuerzo, examinar todo esto realmente, y no de acuerdo con las opiniones, si necesita atención. Y la mente atenta tiene su propia disciplina. Por lo tanto, la mente cuidadosa es silenciosa. Para expresarlo de una manera muy simple, cuando miras algo, este micrófono o ese árbol, cuando miras a tu esposa, a tus hijos, a tu esposo, puede mirarlos de memoria. Mire a la esposa o al esposo a través de recuerdos de penas sufridas, etc. O puede mirarlos sin ninguna interferencia del pasado. Mirar sin interferencia del pasado es mirar en silencio, en completo silencio. Este silencio proviene de una mutación no concebida por el pensamiento, no planificado, no condicionado. Y solo esta mutación puede dar orden al mundo. Uno de nuestros principales problemas parece ser la comunicación. Las palabras de una oración son sonidos que nos llevan a una idea. Y al hacer este uso de una palabra, cada uno de nosotros tiene una idea diferente asociada con esa palabra. La palabra, después de todo, es un sonido. Y cada uno de estos sonidos está asociado con cierta memoria, prejuicio y concepto. Y así, cuando empleamos palabras, que tal vez constituyen el único medio de comunicación entre las personas, cada uno de nosotros crea o ya tiene una imagen asociada con esa palabra, con este sonido. Y así, la comunicación se vuelve difícil y extrema, especialmente si estamos lidiando con problemas que requieren observación lúcida, razonamiento y objetivo. Y cuando examinan problemas abstractos, la comunicación se vuelve aún más difícil. Si no queremos pensar en claro, directa y simplemente, porque somos seres humanos muy complicados. Tenemos numerosos conceptos, fórmulas, experiencias, según los cuales trabajamos y actuamos. Y como estas palabras no son solo tienen la intención de transmitir ideas, sino que tienen como objetivo participar en todo lo que el hablante quiere transmitir, aún más difícil de convertir en el problema. Porque tenemos que caminar juntos. Así es como una conversación puede ser rentable y saludable. Es decir, cuando ambas partes caminan de lado a lado, participando en todo lo que se dice. Pero la mayoría de los que participan en una reunión de esta naturaleza no quieren caminar juntos, prefiriendo escuchar damas y aceptar o rechazar lo que se dice, etc. Pero cuando caminando junto con el orador, su responsabilidad se vuelve tan grande como la suya, la comunicación se vuelve mucho más intensa, mucho más vital y significativa. La comunicación no es simplemente verbal,
Si penetramos la palabra, no solo su significado, la definición del diccionario, si estamos más allá, penetrando, profundizando el valor de la palabra. La comunicación se vuelve muy fácil y simple. Porque, después de todo, no solo nos estamos buscando comuníquese, hable sobre los diversos problemas humanos, pero también tratando de ponernos en un estado de comunión. Para mí, la diferencia entre comunicación y comunión, cuando estamos en comunión con una cosa, estamos en intimidad con ella, participando en ella, y no solo para examinarlo intelectualmente. Todo nuestro ser se está moviendo con ella. Es decir, cuando en comunión contigo mismo, no sé si lo hace, porque este es un verdadero arte. Mejor, cuando esté en silencio, para observar a sí mismo, observar sus pensamientos, sus sentimientos, sus actividades, tanto de manera objetiva como subjetiva, sin aceptar ni negar nada, simplemente observando cada cosa, siguiendo su movimiento naturalmente, afecto, celo y atención. Hay comunión, no solo contigo mismo, sino también con cosas externas, como un árbol. No sé si alguna vez viste un árbol. Tal vez esté muy ocupado o preocupado por sus problemas. Si ya ha observado un árbol, fue un botín lo que hizo, dándole un nombre, clasificando su especie. Pero, si desea comunicarse con el árbol, existir con él, para ver realmente su belleza, si se deleita en su belleza, su vitalidad e intensidad, debe colocarse en la comunión con ella, fluye con ella. Y esto solo es posible cuando no existe una barrera entre usted y el árbol. Esto, de hecho, es un estado de gran afecto, comprensión y amor. Solo en esta comunión puede haber una penetración real del problema de la palabra, un entendimiento, un sentimiento vivo y profundo de la cosa. Este estado de comunión proporciona acción, una acción que nunca es contradictoria. Esto es lo que intentaremos en nuestra conversación. El hablante puede usar palabras, oraciones, ideas, pero estas ideas, estas oraciones, estos sonidos o palabras tendrán poco significado si nuestra comunicación está restringida al significado de las palabras. Pero si podemos comunicarnos, todos sentimos el problema, podemos darnos cuenta de su complejidad y todo que él entiende. No se puede percibir el alcance, la belleza, la naturaleza, la intimidad de una cosa a menos que estemos en comunión con él. Que sea un problema para nosotros. No es un problema para resolver lo antes posible, ya que esto es una falta de madurez. Un problema que tenemos que investigar, con él fluyendo. Deja que se abra como una flor que florece en toda su belleza y perfume. Si, idénticamente, podemos, esta tarde, no pensar juntos, ya que esto no se puede hacer, y, por lo tanto, el pensamiento es sin belleza. Si podemos comunicarse, lo que solo será posible si por su parte hay un interés vital, receptividad, un deseo ardiente de sentir, jugar, probar, penetrar profundamente en el problema, luego tener un valor extraordinario esta comunicación entre nosotros. Será como estar cada uno en comunión con uno mismo, y, por lo tanto, en esta comunicación, en esta comunión, las cosas ocultas se pueden percibir. La belleza nunca antes conocida, la esencia, la intensidad de las cosas. De esta comunión viene la acción, una acción en la que no hay contradicción, porque no se basa en una idea. Hoy comunicaremos sobre la cuestión de la contradicción. Tal comunión solo es posible para la mente madura, en la que no solo hay un estado sin contradicción, sino un movimiento total. Ahora hay contradicción no solo afuera, sino también por dentro. Contradicción en forma de violencia y paz, familia y comunidad, bien y mal, lo verdadero y lo falso. Todos conocemos estas diversas formas de contradicción. El individuo y la colectividad, la tiranía y la libertad, etcétera, etcétera. Tenga en cuenta que dije que estamos aquí en la comunión. Quiero decir, tiende a observar en comunión contigo mismo, no con el orador. No importa la persona del orador. Porque si podemos eliminar de todas partes internamente y, por lo tanto, externamente, este estado de contradicción, la vida será un movimiento. Será algo digno de ser vivido con alegría, con una atención y vitalidad extraordinarias. Tenemos que tomar conciencia de esta contradicción. La fragmentación de nuestra vida como empleado, jefe de familia, el hombre político,
religioso, el hombre que renuncia al mundo, el hombre mundano, el empresario, el artista, es el factor responsable de la contradicción. Vivimos en compartimentos separados, todo en contradicción entre sí. Por lo tanto, nuestra vida es una serie infinita de contradicciones y, por lo tanto, de conflictos, angustia y confusión. Lo sabemos. Si una persona percibe la estructura total de su propia mente, uno entiende el significado de esta estructura, no solo verbalmente, sino también verbalmente, no solo psicológico, sino objetivamente. Esta persona debe preguntarse: ¿hay una acción? ¿Una acción total que nunca es contradictoria? Pero no es suficiente hacer la pregunta. También es necesario encontrar la acción no contradictoria, para trabajar diligentemente para descubrirla. Esto es mucho más difícil que trabajar 9 horas al día en una oficina. Requiere una intensa investigación, ya que tenemos que encontrar una acción que nunca sea contradictoria. Tenemos que encontrarlo, esa acción fructífera y completa, esa libre circulación de contradicción, de principio a fin. Descubrirlo requiere mucha percepción y mucha atención. Uso la palabra percepción en su sentido más simple, es decir, como una acción para percibir. Date cuenta de ese sonido, ese martillo. No puedes ver que Hammer resista el sonido porque quieres escuchar al altavoz. Por lo tanto, hay contradicción. Quieres escuchar al altavoz y al mismo tiempo el martillo te está molestando. Por lo tanto, existe la resistencia a ese ruido, y esta resistencia es una contradicción que le impide percibir el ruido. Para percibir los movimientos de la persona que se sienta a su lado, y al mismo tiempo, escucha lo que dice. Esta realización con efecto es la atención. Tenga en cuenta lo que dice, sin resistencia, y escuche los sonidos del martillo sin resistencia. Atención, ya que es un estado de no contradicción. Si eres capaz de escuchar al ver, sin resistencia de ningún tipo, por lo que esta escucha, esta percepción y comprensión, proporciona una acción que no es contradictoria. Ahora hay contradicción, tanto externa como internamente. Toda nuestra vida es una contradicción terrible y brutal. Entonces, nos preguntamos, ¿existe una fuente, algo, un estado mental que, una vez alcanzado, percibido y significado, inevitablemente decepcione la acción en la que no hay contradicción ni resistencia? Esto es lo que veremos esta tarde. Pero para ver, tenemos que investigar muy profundamente. No solo tenemos que investigar qué es el deseo y el placer, sino también para investigar el pensamiento y el pensador, en el que también hay contradicción. Quizás, incluso entonces, se encuentra la verdadera esencia de la contradicción. Porque, como saben, vivimos en un mundo donde hay nacionales, modismos, divisiones religiosas, donde hay guerras continuas, donde el hombre mata al hombre en nombre de la paz, en nombre de la patria, en el nombre de Dios, en nombre de docenas de nombres. Hay violencia en todos la cara de la tierra. Y si observa este estado de cosas, uno siente que, de esta manera, los seres humanos nunca encontrarán la paz, que nunca alcanzará un estado de amor, de virtud, a menos que resuelvan este problema como seres humanos. Y no como musulmanes, hindúes, pakistaníes, indios o rusos, sino como seres humanos. Y a menos que podamos resolver el problema para nosotros mismos, siempre nos veremos en contradicción y conflicto, y por lo tanto, en la aflicción. El hombre que quiere resolver el problema del sufrimiento, y finalmente el sufrimiento, tiene que comprender esta contradicción. Lo que buscamos hacer es reunir estos fragmentos de contradicción para ellos para constituir un todo, algo interno. ¿Puedes entender? Vemos que nuestra vida se divide en fragmentos y, por lo tanto, tratamos de integrar estos fragmentos para combinarlos como un todo. Ahora, esto es imposible, porque un fragmento siempre será un fragmento, incluso si se agregan otros fragmentos. El estado de la no contradicción solo es posible cuando la mente funciona en su conjunto. Investigamos, comunicemos sobre la cuestión del placer y el deseo, porque la mayoría de nosotros vivimos y actuamos por placer. El placer es
para la mayoría de nosotros, de suma importancia. El placer de pertenecer a una nación, a un grupo determinado. El placer de dominar. El placer de tener un cierto prestigio. El placer de tener capacidad. Placer sexual. El placer de estar dotado de talento, de ser un genio, etc. Para nosotros, el placer es el precio más alto. Por favor, no lo dispones. Si concursas, ya no estaremos en comunión. Pero esto no significa que el orador quiera persuadirlo para que piense de la misma manera que él. Pertenezco a un partido político en particular. ¿Por qué? Esencialmente porque me da placer. Al estudiar esta fiesta, espero lograr ventajas de todo tipo. Voy al templo, la mezquita o la iglesia, porque me da una extraordinaria sensación de placer, estimulación y sensación. Tengo un cierto movimiento político, religioso o social. Juro lealtad a cierta cosa, una cierta fórmula o concepto, porque muy profundamente me sabe. El sabor, el placer, no corresponde a los hechos, pero los hechos crean en mí una imagen de placer. Tenga en cuenta esto para usted mismo. Si eres un comunista, si eres socialista, si eres hindú, si esto o aquello o tantos otros istas. ¿Por qué es? Porque no solo existe el miedo a ver uno, sino también el placer de pertenecer. Nos cumple, por lo tanto, no solo para darnos cuenta del significado del placer, sino también para descubrir qué continúa el placer. ¿Lo entiendes? Miro el oeste, una cara hermosa, una tarde tranquila, y encuentro esta inefable deleite y alegría. Si no siento tanta alegría, tal intensidad, tanta belleza, estoy muerto. Mis sentidos están paralizados. Debo ver la belleza de un árbol. Si no lo veo, algo en mí no está bien. Pero cuando la percepción de esa belleza se convierte en un placer, y este placer requiere continuidad, duración y extensión, nuestros problemas comienzan. Espero que estés por supuesto que estoy diciendo. Por lo tanto, es necesario investigar la naturaleza del placer, lo que le da continuidad, para investigar toda la estructura del deseo. ¿Cuál es el deseo? ¿Entender? No estamos condenando el deseo, diciendo que debemos reprimirlo, matarlo, o que debemos vivir libres del deseo. Estamos hablando de algo muy diferente. Debido a que reprimimos el deseo, como lo hacen los individuos religiosos llamados, nos veremos en una batalla perpetua con nosotros mismos. La fe viene hacia adentro, y todos los esfuerzos que hacemos para reprimirlos hará que todo deseo sea más fuerte. Por lo tanto, debemos entender el deseo y nunca tratar de controlarlo. Te pregunto toda la atención. Nunca intentes controlarlo, reprimirlo o acomodarlo a un estándar de conducta apropiado dado por nosotros. Para torcerlo de acuerdo con un cierto estándar o cierto estándar, esto requiere la más alta comprensión. Y esta comprensión misma del deseo es en sí misma una disciplina, en la que no hay ajuste o represión. Debido a que la mente que se sometió a la represión, la disciplina, la deformación, el auto, disal, esta mente ha perdido todo el valor, toda amabilidad, riqueza y equilibrio. Y necesitamos una mente equilibrada, saludable y lúcida. Una mente de valor para el descubrimiento de la realidad. Por lo tanto, estamos aquí hablando de comprender el deseo. Y no sobre represión, control, rechazo del deseo. Esto ciertamente requiere investigación, atención, la percepción de todas las complejidades del deseo. ¿Por qué? ¿Qué es el deseo? La mayoría de nosotros probablemente nunca lo investigamos. O si hacen esa pregunta, responde que tal filósofo o instructor dijo eso o aquello, y tal psicólogo dijo esa otra cosa. Y todo esto se repite, como si lo hubieras entendido. Pero si ha rechazado todo lo que otros han dicho sobre el placer, tendrá que entenderlo por sí mismo. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Porque para descubrir una cosa para ti, debe estar libre de toda la autoridad. No solo de la autoridad del pasado, la autoridad de los instructores, pero también de la autoridad de su propia mente. Esto es de la mente que recuerda sus propias experiencias y, según ellas, traduce los hechos actuales. Necesita una mente muy penetrante y no una mente aburrida y torturada. Necesita una mente altamente sensible. Lo que haremos, porque esta tarde, es descubrir por nosotros mismos la naturaleza del placer. Lo que le da continuidad y, por lo tanto, cuando hay placer, siempre existe la contradicción correspondiente, o no el placer,
y por lo tanto el sufrimiento. Y la esencia misma de este sufrimiento es el sentimiento de soledad, en el que no existe placer. Y para averiguar qué es el deseo, debemos observarnos en acción. De lo que estamos hablando es algo cuyo respeto no debería estar de acuerdo ni en desacuerdo. Como dije, estamos en comunión con el problema. Por lo tanto, no se trata de acordar o estar en desacuerdo, sino investigar. Si pregunta, ¿qué deseo es? ¿Cómo se origina? ¿Cómo se manifiesto? ¿Por qué has dicho que deberíamos destruir, reprimir, controlar o sublimate deseo? ¿Por qué haces estas cosas? No importa lo que dijeran, que es muy poco significado. ¿Por qué los haces? ¿Por qué creemos que el deseo genera alteraciones, ansiedades de todo tipo? ¿Ese deseo implica un desperdicio de energía? Es algo que deberíamos alejarnos de nosotros. Comprender el deseo, por lo tanto, requiere claridad, y eso es lo que consideraremos. ¿Cuál es el deseo? ¿Cómo surge? Veo un auto por ahí, un auto nuevo, reluciente y hermoso, lleno de líneas elegantes, muchos cilindros que funcionan maravillosamente. Lo veo. Existe el acto de ver, y luego el sentimiento resultante de este acto. Luego comuníquese con el objeto que hemos visto, y luego este contacto con la sensación. Este sentimiento es el deseo. Muy simple. No hay necesidad de complicarlo. Percepción, contacto, sensación y deseo. Esto está sucediendo en cada momento de nuestras vidas. Veo una bandera, la bandera inglesa, su bandera, la bandera de su país, la bandera comunista o cualquier otra. Y luego se presentan las imágenes asociadas con esta bandera. El placer que me infunde, la lealtad que le debo a ella y a todos los fenómenos asociados con el placer, el dolor, el deseo, etc. Veo un hermoso árbol en el jardín de otro hombre y deseo tener un árbol idéntico en mi jardín. Veo una cara hermosa y quiero ser igualmente hermosa. Veo a alguien muy talentoso, altamente ubicado, prestigious, y yo también quiero ser así. Percepción, sensación, contacto, deseo. Esto está sucediendo constantemente, consciente o inconscientemente. Al tomar conciencia del hecho y el deseo, si este deseo te da placer, ¿quieres tu continuación? Sexo, actuar, entonces pensado, y este pensamiento da a la continuidad del deseo. Por lo tanto, estamos investigando para averiguar qué da duración, continuidad al deseo, lo que te hace permanecer un día tras día existente. Ahora seguro es el pensamiento, la percepción visual del automóvil, el deseo, el dicho. Desearía tener un auto como este. El pensamiento continúa el deseo como placer. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué reprimir el deseo, llamarlo bien o mal, decir que debería tenerlo, no debería tenerlo? Lo que nos daña, lo que nos perturba, lo que es perjudicial para nosotros es reunir la idea del placer de desear. ¿Puedes entender? ¿Está claro qué estoy diciendo? Puedo mirar ese árbol, ver tu belleza, deleite en tu sombra, disfruta de la densidad de la sombra, percibe los tonos, las proporciones, la simetría del árbol, pero en el momento en que se presenta el deseo, y digo que debo tener continuamente este placer, el problema de conservar este placer comienza a existir. El problema de arrestarlo, retenerlo, etc., a lo que se unen el esfuerzo y el dolor. Sin embargo, el árbol se puede observar sin ninguna interferencia del pensamiento. Esta propia observación es consciente de la interferencia del pensamiento en el deseo. Como el pensamiento influye en el deseo, dándole fuerza, continuidad y dinamismo, esta percepción es en sí misma una disciplina. Una disciplina mucho más vital porque crea energía, mientras que otras formas de disciplina disminuyen la energía de la acción. Y también está la contradicción entre el pensador y el pensamiento. En todos nosotros existe esta dualidad y es importante que lo entendamos. Puede ser comunista o socialista, si tenemos que crear un mundo nuevo, una nueva sociedad, una nueva entidad humana. La sociedad solo puede reemplazar en un estado de no contradicción. Para el florecimiento de la bondad, no tiene que haber paz, y ni la guerra ni el odio. ¿Lo entiendes? Siempre vivirás en una atmósfera de odio, agonía, desesperación y ansiedad, si tu acción no es total. Por lo tanto, estamos investigando la cuestión de la contradicción entre el pensador y el pensamiento.
El pensador que quiere controlar el pensamiento. El pensador que es el sensor. El pensador que es el experimentador. El observador, observador y observado. Si no comprende esta estructura en la que hay ricas y pobres, mi deseo de ser más importante, más prestigioso, más poderoso que la otra. Si no se entiende esta estructura, los seres humanos siempre vivirán en dolor, aflicción, en contradicción y conflicto. Y la contradicción interna solo puede producir una sociedad en la que habrá contradicciones aún mayores y más violentas. Por lo tanto, la reforma de la sociedad, por necesaria y urgente que sea, solo puede comenzar dentro de cada uno a nosotros. Porque cada uno de nosotros es la sociedad. ¿Sabes qué es la belleza? ¿La belleza de un árbol? ¿La belleza de una oportunidad? ¿El flujo de un río centelleó al sol? ¿Un edificio majestuoso de hermosas proporciones? ¿Está la belleza en el objeto o el observador? Si el observador ve belleza en el objeto, entonces él mismo tiene el patrón, el modo de esta belleza. Quizás también tratemos con este problema, que es belleza, porque sin belleza no puede vivir, hombre. Los santos. Las religiones repudiaron la belleza. Lo que en los libros sagrados se dice de belleza es que está asociado con el deseo. Y el deseo, para el hombre religioso, es una maldición que debe ser destruida. Dijimos que a menos que tú y yo, como seres humanos, vivamos en una sociedad tan contradictoria, tan terrible en tu brutalidad y monstruosidad, a menos que entendamos la naturaleza de esta contradicción, siempre viviremos en peligro. Y el hombre que desee, por término, aflicción, debe, por término, y el hombre que quiere terminar la aflicción, debe poner fin a la contradicción. Una de las raíces de la contradicción es la separación entre el pensador y el pensamiento. ¿Por qué hay un pensador? No pregunte si primero vino al pensador y luego el pensamiento, o primero pensó y luego al pensador. Esta es una de nuestras formas favoritas de razonar, y, de hecho, bastante infantil, me permite observar. ¿Hay un pensador sin pensar? ¿Lo entiendes? ¿Hay espacio sin objeto? ¿Entender? A este objeto, este micrófono frente a mí. Crea espacio a su alrededor y está en el espacio. Por favor, vea que no estoy dejando el tema, porque también debe entender esto, es decir, esta extraordinaria pregunta del espacio. Hay un objeto que crea espacio a su alrededor, y este objeto existe en el espacio. ¿Conocemos el espacio sin el objeto? A menos que conozca el espacio sin el objeto, su mente permanecerá en la comida y, por lo tanto, nunca será libre. Del mismo modo, depende de usted averiguarlo. Y para eso debería estar en comunión con usted mismo. Si hay un centro que es el pensador, el sensor sin pensamiento. Ciertamente, solo hay pensamiento, que crea el centro y no lo contrario. Si es lo contrario, es decir, si hay un centro, un sensor, un pensador, este entonces es un objeto que crea espacio a su alrededor, y, por lo tanto, nunca es libre. Como decía en la reunión anterior, la meditación, cuando hay meditación, es lo más extraordinario. No sean dirigidos a escuchar esa palabra pronunciar, porque no puede meditar. Meditar no es solo comprender la pregunta sobre el pensador y el pensamiento, el placer y el dolor, sino que también está trascendiendo el pensamiento, de modo que hay completamente un centro, cualquier espacio creativo de espacio a su alrededor, un espacio necesariamente limitado y, por lo tanto, una prisión a la que él llama al espacio. Solo hay pensamiento. Por ejemplo, si hace una pregunta, responde. Responde de acuerdo con su prejuicio, su conocimiento y experiencia, sus antecedentes. Sus antecedentes, su experiencia, su conocimiento constituyen el centro del que responde. Este centro es creado por el pensamiento como memoria y etc. Y el pensamiento creó este centro, porque encuentra seguridad, claro. Existo, estoy bien. Soy malo. Por lo tanto, también debemos comprender esta estructura de pensamiento y no rechazarla.
Cuando uno es rechazado o reprimido, se crea contradicción. Pero cuando uno entiende algo, no hay contradicción. Por lo tanto, es importante comprender la naturaleza del pensamiento. La naturaleza del pensamiento es fondo, tradición, experiencia, de la cual vienen nuestras reacciones. Y tales reacciones se basan en el placer o el dolor, o hechos de placer. Según el placer, reaccionamos y se cree la reacción. Y el pensamiento es lo mismo que el deseo cultivado. Por lo tanto, nos estamos dando cuenta de la naturaleza del placer y el deseo. Vemos que lo que te da continuidad, se piensa. El pensamiento que estableció un centro, que es el observador, el sensor, el fondo del cual operamos. La acción, por lo tanto, siempre se divide. Idea y acción. Fórmula o concepto y acción. Si eres comunista, tiene un concepto. Tiene ideas tomadas de Marx y Engels. Este concepto quieres realizar y poner en acción. Se convierte en la utopía que proporciona placer a la persona que opera dentro de esta estructura. El placer de establecer esta utopía en el mundo. No importa cuál sea el significado, lo que quieres es que se realice. Y si está vinculado a un grupo determinado, socialista, hindú o sabideus que usan otras etiquetas, también está actuando de la misma manera. Nuestra acción, por lo tanto, se basa en una idea, un concepto, una fórmula, y de acuerdo con esta fórmula actuamos. Según esta idea, actuamos. Por lo tanto, hay contradicción. Veo que debo ser noble. Esta es una idea, es decir, un pensamiento racionalizado. Intento vivir de acuerdo con esta idea. Mi vida, sin embargo, está en contradicción con lo que debería ser. Pero nunca tiro esa idea, fórmula, concepto o conclusión. La mantengo y trato de actuar de acuerdo con ella. Tenga en cuenta que siempre está haciendo esto, pero si rechazó completamente ese concepto estaría actuando en el presente. Actuar, y no he trabajado o actuaré. Su acción, por lo tanto, no es contradictoria, porque está en contacto con los hechos, y no con opiniones y conclusiones como lo que Sankara, Buda, Marx o cualquier otro enseñan. Por lo tanto, se verá que la acción sin una idea, sin concepto, solo es posible cuando estamos en contacto con los hechos y no con conclusiones. Y cuando es muy cuidadoso con el pensamiento y no lo que debería ser, cuando comprender la naturaleza del placer y el deseo, verá que la madurez significa acción sin contradicción. No tienes que decirme si estoy o no en contradicción. Nadie más necesita decirme. Una vez que había actuado, profundamente penetrado en mí mismo, descubrí la forma de vida sin contradicción. En este mundo monstruoso y estúpido, mundo de violencia y destrucción. Para descubrirlo, tenemos que investigar todos estos hechos. Esta investigación, y no sentada en una esquina, para respirar profundamente, apretando la nariz y repitiendo palabras sin sentido. Esta investigación es meditación. La mente madura no funciona fragmentamente como un hombre comunista, socialista, religioso, irredelante. Un hombre irredelante, musulmán y otros inventos humanos que están dividiendo y destruyendo a los hombres. Solo esta mente madura no funciona fragmentalmente. Solo ella puede crear un mundo diferente. Solo ella puede tener amor. El amor no es cultivable. Él, como la humildad, o existe o no existe. Pero lo encontramos en la oscuridad, sin saber cuándo estamos en comunión con nosotros mismos. Infinito y profundamente. Por lo tanto, viene la exultación del amor. Una de nuestras mayores dificultades me parece nuestra incapacidad para aprender. No estamos empleando la palabra aprendizaje a la sensación de acumular conocimiento o más experiencia. Tratamos un sentido muy diferente. Vemos que a nuestro alrededor, no solo en este país, sino en todo el mundo, el hombre sufre. No solo externamente, debido a incidentes y accidentes externos, enfermedades y desgracia, sino también mucho más internamente, física y psicológicamente. La enorme pobreza exterior y también interna. Y guerras entre grupos, comunidades, tribus. Ha habido guerras desde tiempos inmemoriales. Vemos todo esto. Sabemos todo esto y, sin embargo, no parecemos capaces de aprender. Podemos adaptarnos a la desgracia, las guerras, el odio, la pobreza, la tiranía. Ajustar no es aprender. La diferencia entre el hombre y el animal
es que el hombre puede adaptarse a cualquier clima, cualquier dieta, cualquier condición, cualquier influencia ambiental. Y los animales no lo son. Pero el ajuste constante a nuestro entorno no es aprender. Aprender es algo completamente diferente. En el aprendizaje no hay acumulación. No aprendemos y luego actuamos como la mayoría de nosotros lo hacemos. Hay un aprendizaje que deriva de la actuación misma. No actúa después de aprender, sin embargo, en su propia actuación es el aprendizaje. Pero no parecemos capaces de aprender de nuestras aflicciones, nuestras innumerables frustraciones, el conflicto interno existente y externamente, para realizar una revolución radical para nosotros mismos. Y me parece que es urgentemente un aprendizaje de actuar a sí mismo. Aprenda que no hay patrón ni autoridad para enseñarnos lo que debemos hacer. No sé si ha leído sobre las experiencias que está haciendo en Estados Unidos para aumentar la producción de fábricas. Cuando un hombre tiende a mantenerse constantemente activo, o tiende a hacer lo mismo repetidamente, el trabajo se vuelve monótono y ya no puede producir. Si, sin embargo, al mismo tiempo es producir, aprender su trabajo produce más. Hay milenios que sufrimos, internos y externamente, y, sin embargo, no parecemos capaces de aprender. Esto demuestra que no tenemos ningún interés real en vivir gratis y totalmente, en vivir sin conflicto y sin pendiente. No queremos conocer la estructura del sufrimiento, la naturaleza del miedo. Lo aceptamos o lo ajustamos. Nos sometemos a cualquier cosa, naturalmente. Si nos da un sufrimiento físico excesivo, cuando buscamos al médico o algún medio para aliviarnos. Pero aceptamos el dolor psicológico. Y el miedo me parece uno de nuestros mayores problemas, porque la mente de que teme que sientas ansiedad no puede pensar con lucidez. Esta mente vive en la oscuridad, sujeta a neurosis y contradicciones en varias formas. Y cuando nos damos cuenta de que tenemos miedo, la mayoría de nosotros intentamos escapar, alejarnos de él lo antes posible. O nos conformamos con él, lo aceptamos y vivimos en la oscuridad. No sabemos cómo terminar temer porque con él hemos vivido durante milenios. Y debido a que desconocemos la naturaleza del miedo y la forma en que los disolvimos, apelamos a la religión, a la bebida, la turbulencia, la violencia, etc. El miedo, tanto consciente como inconsciente, puede tener diferentes aspectos. Y para deshacerse de él en su totalidad, y no en parte, necesitamos en lugar de cultivar coraje, investigarlo y comprenderlo, porque es mucho más importante comprender el miedo que crear resistencia contra él en forma de coraje. Tenemos miedo de perder nuestro trabajo, tenemos miedo de la oscuridad, la muerte, la opinión pública, tantas cosas. Y con este miedo, estamos viviendo. Bueno, puedes escuchar lo que estás diciendo, pero las meras palabras, el mero intelecto, no pueden eliminar este miedo. Lo que tenemos que hacer es aplicar a la investigación del miedo, contactarlo directamente y nunca huir. Para las religiones de todo el mundo, ofrece al hombre un escape al miedo fundamental a la muerte. Darte una vida futura esperanza en diferentes formas. Hay religiones que intentan cambiar al hombre, civilizarlo, hacerlo más humano. Pero no pudieron extinguir las guerras. Como dijimos durante días, se han estrellado 14.000 guerras en el mundo, casi 3 guerras al año, y aún no hemos aprendido a detener la guerra. Las religiones enseñan a matar, a amar a los demás, a ser amables, a pensar en el otro, y nada de eso estamos haciendo. Las religiones se han convertido en meros rituales, como si las grandes corporaciones sin ningún significado en la vida. Y es absolutamente necesario que los seres humanos tengan una mente religiosa. Estas no son las religiones de creencias, dogmas, iglesias, rituales, sino la mente religiosa y sin miedo. La mente sin miedo siempre está sola, no aislada, solo. Solo la mente temerosa y ansiosa que se siente culpa, lo cual es ansioso, envidioso, solo que siempre necesita compañía, porque teme estar sola. Solo la mente religiosa no puede estar acompañada, porque solo está libre de miedo. Esta tarde, hablemos sobre el tema de la muerte, porque es la muerte lo que más tememos, la mayoría de nosotros. Tratamos de evitarlo, no queremos pensar en ello. Consideramos un tema desagradable que debemos alejarnos de nosotros por el margen, porque la muerte nos molesta. Tenemos una creencia,
creencia en la resurrección, continuidad, inmortalidad, reencarnación, pero esta creencia no resuelve el problema del miedo. Los científicos dicen que el hombre puede vivir indefinidamente, probablemente encontrará formas y formas de prolongar la vida humana. Pero esta extensión no resolverá el problema del miedo. ¿Y la sociedad? La entidad humana, que no ha resuelto este problema de muerte, tiene una existencia muy superficial. Porque si hay muerte, aniquilación y destrucción, el fin de todo, el individuo luego cruza como su existencia de aflicciones y ansiedades, y la vida, por lo tanto, se vuelve completamente sin sentido. Esto es lo que está sucediendo en el mundo moderno. Muchas civilizaciones han tratado de resolver el problema de la muerte. Y por no podemos entenderlo, tratamos de inventar teorías que nos parezcan satisfactorias y nos brindamos comodidad y consolación. Por eso quiero hablar contigo sobre este tema. Y pensemos en él juntos. Investigámoslo juntos. Comunes en este tema de miedo, muerte, amor y algo que es mucho mayor, mucho más sublime que todas las religiones, la creación.